Qué gusto volverlos a saludar, muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Antes de presentarles a nuestro invitado, estamos hoy de manteles largos, quiero recordarles que nos interesa mucho su opinión. Búsquenos urbanopolis.com.mx, urbanopolis.mx, búsquenos también en podcast, en cualquier plataforma, búsquenos en Instagram, urbanopolis._mx, TikTok, urbanopolis.mx. Estamos para platicar con ustedes y sobre todo sugieran los temas, pídanos que volvamos a invitar a nuestros conferencistas, a nuestros amigos que vienen a charlar con ustedes y sobre todo nos interesa mucho conocer su opinión. El día de hoy estamos muy contentos, déjenme hacerles una remembranza muy rápida que de andar aquí y allá buscando temas y eventos, coincidimos en un congreso sobre un tema que a todos creo que nos gusta y en el cual todos somos expertos por vivir aquí en una ciudad, que es precisamente el tema de la ciudad. Hoy tengo el gusto de platicar con el doctor David Ramos Castro. Él es licenciado en Humanidades y Antropología, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en Sociología y Antropología y se encuentra aquí en Morelia, Michoacán, haciendo una estancia postdoctoral con un tema relacionado con la ciudad. Coincidimos, empezamos a platicar y no quise perder la oportunidad de invitarlo, pues para que ustedes lo conozcan, lo escuchen y poder compartir su amplia experiencia y sobre todo esta visión de la antropología sobre la ciudad, porque de repente tenemos muchos colegas arquitectos por aquí. Muchísimas gracias, doctor, por permitirnos compartir unos momentos contigo y una charla muy amena seguramente. No, gracias a ustedes y en particular a usted, doctor, por este maravilloso recibimiento y esta invitación. Es un gusto para mí estar aquí y poder hablar de este tema que nos une pues en inquietudes compartidas. Siempre pregunto yo por dónde le empezamos, porque los temas son muy variados, pero ¿qué te parece si nos platicas cómo ven la ciudad desde la antropología? Y luego de ahí podemos ya pasar a algún tema específico. Como hay tantos, a mí me gustaría el espacio público, creo que es común para todos y hay mucho que decir. Pues sí, la antropología generalmente se ha hecho relativamente conocida, porque sigue siendo una disciplina que, no atesora, digamos, tanto reconocimiento como otras ciencias humanas y sociales que se han consolidado más a lo largo del tiempo, como por ejemplo la sociología, y máxime cuando hablamos de espacios urbanos. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente la antropología, quienes conocen más o menos de esta disciplina, pues la asocian más bien a países lejanos, el concepto de tribu, comunidades de lo que antiguamente y de manera muy injusta y muy carente de rigor, pues se llegó a llamar salvajes, después se llamó primitivos, en fin, nomenclaturas que por suerte han desaparecido, pero que la gente asocia todavía al trabajo de los antropólogos. Entonces el antropólogo de ciudad, hay que decir, o los antropólogos en la ciudad llegaron tarde, es una cosa que hay que aclarar. La antropología urbana, pues más o menos empieza en los años 60 y a partir de los 70 se consolida más. ¿Por qué? Porque de repente los antropólogos, pues el mundo había cambiado y por lo tanto también los antropólogos teníamos que cambiar. Nos dábamos cuenta que la alteridad no estaba solamente a 10.000 o 12.000 kilómetros de distancia, sino que estaba en el vecindario, en la persona de al lado o en el barrio de al lado, y precisamente el barrio fue uno de los enclaves principales que empezó a estudiar la antropología urbana. Entonces la antropología urbana empezó por estudiar, justamente por traslación de lo que habían sido sus estudios en tribus y después en comunidades rurales, empezaron estudiando barrios porque era lo que más se podía asimilar a sus métodos y técnicas de estudio, y después también estudiaron pequeñas comunidades dentro de la ciudad y por lo tanto comunidades étnicas, también grupos marginales. Entonces esos tres grupos fueron los principales temas que la antropología abordó primeramente en la ciudad. Pero claro, el problema de esto es que en un momento dado pues uno estaba estudiando grupos en la ciudad, pero justamente lo que se perdía de vista era la propia ciudad. Entonces algunos antropólogos pues también empezaron a sugerir que sería necesario
estudiar la ciudad como un conjunto, que era algo que también era muy propio de la antropología. La antropología pues estudiaba una sociedad e intentaba estudiar pues desde la descripción geográfica todos los aspectos relacionados con las relaciones con el ecosistema, por lo tanto de adaptación. Había aspectos rituales, religiosos, estructura social, etcétera, etcétera. Entonces es lo que le llamaban estudios holísticos, ¿no? En el sentido de que eran estudios integrales. Claro, una ciudad es tan heterogénea que eso se hacía difícil, pero no es imposible en el sentido de que uno puede tener presente que la ciudad también se compone con imágenes, metáforas, símbolos en general, que hay una especie de historias constitutivas de las ciudades y son como cosas que nos arrastran consciente o inconscientemente, y eso sí se puede estudiar. Entonces hay una línea de antropología muy ligada a la antropología que se llama simbólica, que estudia la ciudad desde esa perspectiva más integradora, pero evidentemente sin focalizar su atención en grupos concretos y por lo tanto perdiendo quizás nitidez en la relación de esos grupos, pero ganándola en lo que es la ciudad y sus conflictos en un sentido general. Ahorita que mencionas que llegaron tarde, yo me quedo pensando, bueno, es que todas las disciplinas creo que llegamos tarde porque el fenómeno urbano nos sorprendió. Empezamos de repente a habitar ciudades, las ciudades crecieron y pareciera que no nos dimos cuenta, y de repente de la noche a la mañana nos damos cuenta que el mayor porcentaje de población en el mundo vive en ciudades, que el problema de la cuestión ambiental, esta llamada cambio climático o crisis ambiental, pues se origina en las ciudades, en el modelo de consumo, que el asunto de vivir todos juntos, bueno, ahora con la pandemia entró en crisis, pero nos aísla, ¿no? Lejos de pensar que entre más gente estamos más acompañados, más integrados, pues más aislados. Pasa en muchas disciplinas, en el urbanismo también. La planificación urbana de repente se dio cuenta que tenía que romper esta dicotomía de lo rural y lo urbano, porque ya no existe esta idea de los límites. Entonces yo creo que todos llegamos tarde. Aquí lo interesante es que vamos tratando de acotar o de aprender, y es tan dinámico que se nos empieza a desbordar. Apenas volteamos a ver un tema y ya nos damos cuenta que ese tema ya tiene que ver con otra situación, o que ha cambiado, o que ya adquirió una dimensión más intensa o más compleja, y eso hace muy difícil acotar el asunto del estudio de la ciudad, y yo creo que por eso es un tema inagotable. Yo ahorita te decía, bueno, a ver, creo que un elemento común, y más hablando de personas, de ciudad y demás, sería el espacio público, porque tal vez sea la única constante a través de la historia, con sus matices, que tiene la ciudad, ¿no? El espacio público con sus diferentes escenarios, pero ahora recientemente lo vemos nosotros en términos de estas manifestaciones, de esta parte simbólica que tú mencionas. Aquí, por ejemplo, en México, el 8 de marzo ya se convirtió en un asunto donde un colectivo toma lo público como arrebatándoselo al Estado mexicano, como diciéndole, no solo tú lo tienes, también yo lo quiero en un ratito. El asunto de las manifestaciones, que es posesionarse de lo público, aunque sea por un momento, como para decir, ahora nosotros mandamos, nosotros decidimos. Y por el otro lado, pues vemos el asunto público más de pudiéramos decir, de conflicto que de encuentro. Uh-huh. Sí, bueno, justamente en la conferencia, ¿no?, que me permitió dar aquí para la gente de posgrado, ¿no?, en economía, pues hablábamos de eso, ¿no? El espacio público, evidentemente, si vemos lo público como lo contrario a lo privado, es algo fundamental en la ciudad, ¿no? En el sentido del derecho a la ciudad que decía Lefebvre. Todos tenemos nominalmente derecho a la ciudad, como espacio, evidentemente. Pero hablábamos de este antropólogo Manuel Delgado, que es uno de los que yo conozca, que de manera más furibunda, pues ataca el concepto de espacio público, no porque quiera privatizarlo todo, al contrario, porque considera que detrás de la idea de espacio público hay una especie de expropiación, de idealización retórica de lo que es un espacio que siempre es un espacio de conflicto, y que de hecho cuando uno sale a la calle, que es lo que él reivindica como espacio público, pero sin llamarlo así, pues a lo que uno asiste más es al conflicto, a pequeños conflictos, disputas, porque
como me hacía ver el otro día uno de los doctorandos, claro, uno llega al espacio, digamos, público con toda una historia detrás, que también es una historia de su pertenencia, de sus vínculos familiares, en una palabra de su pertenencia o de su clase, de la pertenencia de clase también. Entonces todo eso uno lo arrastra al espacio común y eso deja una huella y entonces se crean conflictos, pero yo creo que no importa, o sea, a veces cuando escuchamos hablar de conflictos, a lo mejor muchas personas se llevan las manos a la cabeza pensando que es algo terrible. Y no, justamente creo que lo terrible es asimilar a veces el conflicto normal, natural y hasta deseable con un estado de, como diría Hobbes, de guerra permanente o de el hombre lobo del hombre. O sea, no, justamente es la posibilidad, creo yo, que una ciudad, dado que sostengo que no puede escapar nunca al conflicto, sería horroroso, yo creo, ¿no? Una ciudad sin ningún tipo de conflicto. Pues justamente el desafío está, entre otros, que nos permita entender que el conflicto no se traduce en la guerra como su sinónimo, sino que más bien el conflicto es algo que permite que la ciudad siga viviendo, cualquier espacio social, creo. Pero la ciudad con mayor razón, porque ya digo, es un espacio que esencialmente se define por la heterogeneidad, por la disolución de cosas que en comunidades más pequeñas son mucho más visibles y desde luego mucho más perceptibles, como el parentesco. En la ciudad no tiene esa preponderancia y sin embargo pues el conflicto no ha de llegar a un grado tal que sea imposible la vida. Entonces, ahora, otra cosa es si hoy en día estamos en esa situación o más bien en una situación donde justamente hay un conflicto muy enquistado porque está basado en una exhibición simbólica, pero que a su vez traduce una especie de impotencia estructural. Y eso es lo que yo a veces me pregunto cuando veo manifestaciones como la del 8 de marzo y otras, ¿no? Que hay una expresión que a mí me interesa mucho por el concepto de experiencia y por todo lo que tiene que ver con lo simbólico, pero que a mi juicio también traduce, insisto, una impotencia estructural. Alguien decía una vez en los años 70, un autor, Michel Clouscar, criticaba mucho lo que pasó a partir de mayo del 68, pero ¿por qué lo criticaba? Porque él decía, todo está permitido, nada es posible. Entonces ese oxímoron, donde aparentemente todo está permitido toda la expresividad, que digas lo que quieras hasta que rompas pero donde al final nada es posible en el sentido que nada se transforma, pues me parece una consigna que deberíamos recuperar para reflexionar nuevamente en ella, en el ámbito urbano. Retomando esta idea interesante, ¿hasta dónde de alguna manera nos hemos acostumbrado o nosotros mismos contribuimos con esto que llamamos urbanidad a legitimar un conflicto día a día en el espacio público? Es decir, tenemos ciertas reglas de el que llega primero, el que ya se estacionó, el que va corriendo y quítense porque a lo mejor los empuja, el grupo frente al individuo. Es decir, como que ya hay una serie de códigos que nos permiten legitimar este conflicto por lo público. Si hay una manifestación ya sabemos que no podemos pasar. Esta práctica ahora de agredir los monumentos y provocar la furia de otro grupo que dice, bueno, el monumento no tiene la culpa, pero al menos yo en lo personal lo interpreto como una desesperación de decir, pues quiero dañar algo de lo que tú quieres porque tú no te responsabilizas de cuidarme a mí, es decir, cómo me desquito, cómo llamo la atención, y de alguna manera estas reglas o estos códigos de permitir el conflicto también cambian en términos de generación. Es decir, ahorita tú decías, bueno, lo público como opuesto a lo privado, pero las nuevas generaciones ven los centros comerciales como el espacio público, porque ahí se da el encuentro. Y el otro espacio público, que a lo mejor otras generaciones pudiéramos ver como lo verdaderamente público, pues carece de ese sentido porque ahí no se da el encuentro, ahí se da el pasar nada más, ¿no? Lo meramente necesario, funcional de tengo que cruzar la calle, tengo que pasar por ahí para llegar a un lugar de encuentro, y que generalmente para estas generaciones pues va a ser un espacio privado. Va a ser el gimnasio, el café, el restaurante, el centro comercial, el cine, como que ahí estos códigos, por así llamarlos, llegamos al
al extremo de la expresión controlada. Ujú. No sé si estoy planteando una barbaridad ahí en términos de todos estos elementos sobre la ciudad, ¿no? Pero yo creo que así es de conflicto. Yo creo que justamente es necesario lo que también habíamos comentado fuera del programa, que de esto que un famoso antropólogo, Clifford Geertz, llamaba la descripción densa. O sea, la cosa más nimia, aparentemente, está llena de capas de lecturas que responden a dimensiones diversas, pero que forman todas ellas parte de la misma vida social y de una misma órbita, o mejor dicho, de un mismo universo cultural. Este es un caso, por ejemplo, muy bueno, me parece, el centro comercial visto como metáfora de vida social. Efectivamente, o sea, de hecho yo no creo que baste decir que lo público es lo contrario a lo privado. Es algo legítimo decirlo, necesario, cierto en una medida, pero no completamente verdadero si entendemos todas las demás medidas. ¿Por qué? Porque efectivamente es un espacio privado, pero donde se da una socialidad pública. Entonces eso no hay que decir o una cosa o la otra, hay que decir esto más lo otro, hay que entenderlo en dimensiones distintas, porque todo eso forma parte justamente de las dialécticas que se dan en una ciudad y que nos permiten además recuperar cosas que creo yo hoy en día están muy acalladas, desde luego del país de donde yo vengo, están muy muy acalladas, que tienen que ver con la discusión sobre la ciudad. Y me refiero a esto, es decir, necesitamos recuperar una dimensión, creo yo, estructural, donde se entienda que ahí sí hay aspectos privados que permiten que una persona, aunque esté socializando en un centro comercial, si pasa algo, pueden ir allí y echarte, y pueden mandar a la policía porque el espacio, ahí descubres que no es tuyo. Pero luego hay una dimensión nada desdeñable que justamente tiene que ver con las prácticas sociales y de socialización incluso que se llevan a cabo en los centros comerciales. Yo tengo ahora 44 años, yo llegué a vivir, o sea, yo soy un ser ya híbrido, sin tener implantes por ahora de nada, pero en mi educación yo fui muy híbrido porque llegué a conocer eso con mis amigos, de ir también a un centro comercial. Simplemente quizás lo que cambia es que no estamos todo el tiempo en el centro comercial. Yo ahora veo que los jóvenes, por ejemplo, en la ciudad en la que yo vengo, de Coruña, en el noroeste de España, en Galicia, pues ahí están todo su ocio, de repente ahora se ha concentrado de manera tremendamente contundente y muy expresiva en un centro comercial, además, sobre todo. Por cuestiones que ahora no entraremos en ello, pero eso sí cambió, porque nosotros estábamos en un centro comercial, entre otras cosas, por ejemplo, porque habían quitado las salas de cine de la ciudad, entonces ya empezábamos a tener que ir a un centro comercial para eso, y mientras esperábamos entrar al cine, pues jugábamos ahí con unas maquinitas y no sé qué. Entonces, claro, ahí había una socialización que ahora también forma parte de nuestros recuerdos, quizás no de los más importantes, y eso hay que tenerlo presente, pero sin perder de vista, que es lo que yo creo y denuncio que hoy ocurre en muchos sitios, esa dimensión estructural, que es justamente la que polemiza con la parte voluntarista. Es decir, no, es que mi voluntad es estar aquí con mis amigos platicando. Sí, pero insisto, si pasa algo, van a atropellar tu voluntad porque ahí vas a descubrir que el espacio no era público. Claro, es en realidad una recreación de lo público en lo privado, ¿no? Es decir, controlado y como dices tú, lo puedes descubrir. El gran riesgo, creo yo, que estamos viendo en las ciudades actuales es que los jóvenes piensan que es el único espacio, y muchos de los constructores de la ciudad, planificadores, promotores inmobiliarios, arquitectos, diseñadores, entonces consideran que el espacio público, calles, banquetas, áreas verdes y demás, pues ya no tiene la relevancia, entonces lo podemos manejar de forma marginal, es decir, ya no es la plaza central, ya no es el jardín, sino es ahí una demasía del terreno, en la parte más accidentada, la más inaccesible, porque ya no lo ocupan. Y entonces volvemos a esta visión que es muy común
de fragmentar la vida de las personas dependiendo de los espacios, ¿no? O sea, colonias dormitorios, porque pues nada más llegan a dormir, y entonces tenemos acá la zona de trabajo y tenemos los grandes centros comerciales para pasearse y recrear, y entonces la vinculación del ocio con el consumo, y pareciera que viviéramos 5 o 6 vidas diferentes cuando en realidad es una sola y es la vida cotidiana, pero en diferentes espacios y de acuerdo con la ciudad que vamos construyendo. Exactamente. Sí, yo veo ahí, por ejemplo, sí, un correlato incluso con lo que ocurrió en la antropología, es decir, el funcionalismo, ¿no? Ese funcionalismo instalado en las ciudades que tiene que ver con la función de cada segmento, digamos, espacial, y que se dedica a una actividad o a dos, pero punto, ya tenemos identificadas las actividades y por lo tanto vamos a adjudicarles un espacio. Y eso me recuerda, pues sí, en otro sentido, lo que pasó en la propia teoría de la antropológica con el funcionalismo, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, ¿de dónde proviene la magia? Pues, por ejemplo, o la religión, pues, de una necesidad básica basada a su vez en el miedo, ¿no? El miedo a la muerte, diría Malinowski. Claro, el problema de esto, volvemos a lo de siempre, no es que no tenga una parte de razón, pero es que no puede presentarse la parte como el todo. Por ejemplo, en un ritual funerario, pues sí, ahí se agota en una función muy precisa y concreta, pero esa función, por arte de magia, no agota el dolor, por ejemplo, de la persona que ha perdido a un ser querido. Entonces, a veces le hemos dedicado muy poca atención a eso y a la continuidad del dolor de una persona una vez que la función ha sido ya satisfecha. Y eso a veces también creo yo que está pasando en las ciudades. Y justamente pues también una parte importante del proyecto, en este caso que yo he propuesto y que me ha traído aquí a Morelia, es justamente también comparar, bueno, el caso de Morelia, conocerlo en mucho más detalle, todo lo que pueda, y a través de ahí, pues curiosamente, llegar a conocer un poquito mejor la ciudad de la que yo provengo, es decir, llegar a conocer mejor mi ciudad a través de lo más distante, que esto es algo muy de la especie de esquizofrenia antropológica, pero a lo que voy es a que lo que me ha traído aquí, una parte importante de lo que me ha traído aquí tiene que ver justamente con este modelo de ciudad tecnológica que desde hace ya algunos años pues está instalando como un imaginario muy potente en lo que tiene que ver con el mercado de la imagen de la ciudad. Me refiero a este modelo de llamadas ciudades inteligentes o smart cities, ¿no? Y justamente ese es un modelo que tiene mucho que ver con la fragmentación también de las ciudades y una especie de operatividad constante de lo que son las funciones que tiene una ciudad para el bienestar de su población y cubrir esas funciones, y que una vez que esas funciones están cubiertas parece que todo fuera a funcionar con una gran armonía. Ahorita que mencionas esto del funcionalismo, pues efectivamente en el campo de la arquitectura es muy notorio cómo se dejó de hablar de los habitantes para empezar a hablar de los usuarios, ¿no? El usuario de la vivienda, el usuario de la ciudad, el usuario, como si fuera una especie de ser humano neutro que no opina y que simplemente hay que conducirlo, hay que llevarlo, hay que traerlo, y en esta idea de la fragmentación, y ahora con tanta tecnología como para traducir todo eso en datos o en unos datos muy fríos, pues sí, pareciera que en realidad somos meramente usuarios que vamos a responder a una serie de estímulos, pero que difícilmente van a explicar pues la otra parte, la parte afectiva, la que mencionabas, la parte simbólica, esta idea de la necesidad de socializar cuándo, con quién y cómo, porque aunque no nos hablemos, pues estamos buscando la compañía, aunque sea sentarnos a tomar un café para estar viendo pasar gente o para que la gente que pase nos vea, pues explicaría en gran medida el éxito de los centros comerciales. La gente va a que la vean y a ver gente, ¿no? Porque si no, hay algo ahí propio de la naturaleza, seguramente tú lo podrás explicar mejor que yo, que se escapa a esos datos y que se escapa a esta idea del simple usuario. Completamente. El problema está a mi juicio, o una de las vetas del problema, es aprovechar eso que forma parte de nuestra rutina de animales con logos, ¿no? Que decían con palabra, ¿no? Como decían los griegos. Aprovechar eso justamente para terminar subrepticiamente privatizando nuestra vida. Y volvemos al tema de antes. El mayor problema que se plantea ahí
por ejemplo, también tiene que ver con cuál será el estatuto de los datos que se generan ahí. Entonces y pasa algo así también en un centro comercial donde uno ve a la gente socializando, pero ya el mundo ha cambiado tanto a partir de toda la utilización de los artefactos digitales, que ahí ya hay como microsituaciones de privacidad, donde la gente está comunicando cosas muy privadas también entre ellas, o cosas directamente privadas, pues estar simplemente comprando algo también vía digital, pero lo está haciendo en un espacio que aparentemente tiene una dimensión pública también, aunque estructuralmente es privado. Entonces se imbrican muchas capas ahí, pero en el caso concreto de toda la ciudad tomada bajo el modelo de ciudad inteligente, la cosa se pone mucho peor, porque integralmente es una ciudad exprimida para producir datos, ¿no? A tal punto hay una periodista que trabaja mucho estos temas, Marta Peirano, que llega a hablar de una especie, algo así como de fraude para la democracia, ¿no? Bajo un disfraz, dice algo así, de ciudad, de comodidad, de tecnología y de desarrollo, una cosa así. Es decir, porque realmente hay un problema enorme en ese caso con respecto a qué va a pasar con esos datos. E incluso para qué quiere una ciudad producir tantos datos. ¿Y qué tipo de datos? O sea, ¿cuáles son los datos que le interesan? Porque justamente todo esto que me estaba planteando, pues eso no son datos que en principio tengan interés para ese modelo. Del mismo modo en el que superamos la discusión ciudad, campo o urbano rural, y nos llevó muchas décadas a entender que estábamos hablando de lo mismo y que no hay tal dicotomía y que ahora se está buscando más bien integrar uno con otro o ver esa transición. No estaríamos, a lo mejor, o no estamos frente a un nuevo paradigma en términos de que deberíamos de desvanecer esta idea de lo público y lo privado, es decir, ¿qué tan privado es mi casa si yo estoy transmitiendo datos, estoy transmitiendo mi modo de vida, estoy grabando videos de mi vida íntima y de mi vida familiar, y a la vez se conoce dónde estoy y cuánto tiempo duro en un lugar, en otro, a través de todo este monitoreo de los aparatos digitales? Y entonces a lo mejor carece de sentido esta idea de lo que consideramos público y de lo que consideramos privado, y que a lo mejor ahorita el punto más evidente es este centro comercial, pero ya que tocaste lo de los datos, pues resulta que cualquier vivienda, cualquier casa, por privada que parezca, pues dependiendo del número de aparatos que tenga y de usuarios, y más si son nuevas generaciones, pues aquello se vuelve mucho más público. Entonces a lo mejor ya estamos, o no sé si ya se está discutiendo esta idea de superar esa discusión de entre público y privado. Bueno, desde luego yo creo que hay que reinterpretarla, y sí, se hace desde distintos puntos de vista, desde distintas áreas, porque es una necesidad imperiosa por todo esto, ¿no? Es decir, ¿qué está ocurriendo? A mí me recuerda algo, por ejemplo, que no tenía directamente que ver con la ciudad, pero indirectamente sí. Mi tesis doctoral fue sobre la fama y cómo se pasó a un paradigma de reconocimiento social distinto a la fama clásica, que tiene que ver con lo que yo, entre otros autores que me han precedido y muchísimo más conocidos que yo, llaman visibilidad, el paradigma de visibilidad. Digo esto porque, por ejemplo, yo sí me encontré haciendo mi trabajo de campo con fotógrafos, con paparazzi, lo que conocen vulgarmente como paparazzi, que sacaban una foto, por ejemplo, en un centro comercial, y ¿eso qué era? Claro, porque lo denunciaban. Y entonces ahí en el juzgado lo que se planteaba era una polémica y un dilema para el juez entre si eso era público o privado. Y dependiendo del juez, a veces pues le daban la razón al fotógrafo y a veces no, y tenía que apelar, y bueno. O sea, no estaba claro para nada. Cuando se introdujeron las cámaras de foto y se dio pie a figuras como el fotógrafo, que por cierto, he de decir que justamente esa figura es una figura urbana, por completo. O sea, la figura del paparazzi incluso nace de un personaje que sale en la Dolce Vita de Federico Fellini, esa película, que como bien se sabe, pues transcurre en Roma. O sea, Roma ahí es un escenario fundamental. Pues en ocasiones cuando el fotógrafo empezó a hacer fotos y demás, pues ya tardíamente, pues en un código legislativo como el español hubo que introducir
la figura del derecho a la imagen, porque ya la imagen de repente había quedado alterada por la introducción de un elemento tecnológico. Yo creo que hoy eso mismo está pasando de manera todavía más intensificada con respecto a todos estos elementos tecnológicos, pero también pienso que no hay que engañar a la gente, es decir, la gente toma una foto en un espacio público o que él cree, o que esa persona cree que es público, pero se expone a que alguien lo denuncie y se va a dar un juicio donde va a haber que dilucidar si eso realmente es público o privado. En resumidas cuentas, lo que sí creo es que todo ese proceso de reinterpretación necesaria de lo público y lo privado tiene que someterse precisamente a eso, a un proceso de discusión social. Y una de las cosas que sí yo detecto, y creo que todos nosotros que trabajamos en la ciudad detectamos, es que tiene que haber una discusión mucho mayor que implique a un número mucho mayor de personas. Creo que tenemos que también romper antes de lo público y lo privado la imagen que hay de que el trabajo que hacemos desde instituciones educativas o académicas es una cosa completamente divorciada de lo que hace la gente en el día a día. No es verdad, y usted lo sabe perfectamente por los trabajos que hace. Creo que es muy importante abrir el debate, por ejemplo, cómo decidimos o quiénes deciden por nosotros cómo debemos vivir en una ciudad, cuáles son los imaginarios a los que debemos dar más importancia o menos, por qué de repente ahora se instala un imaginario basado en la tecnociencia, en la robótica, frente a otras cosas que sin embargo luego encontramos a pie de calle donde la gente está pensando en otras cosas. Eso sí me parece que habría que justamente democratizar mucho más la discusión que tiene que ver con la ciudad por un lado y lo urbano por lo otro. Escuchándote, me resulta inevitable pensar en este planteamiento que hace Louis Wright sobre el urbanismo como modo de vida, cuando plantea que, bueno, entre más urbana la ciudad se vuelve más heterogénea y va a haber muchos más roles, es decir, roles que socialmente cumple el individuo, ¿no? En un escenario pues es el empleado, en el otro es el jefe de familia, es el papá, y a lo largo de nuestro día tenemos 5 o 6 roles distintos, pero ahorita escuchándote y con esta parte de que mencionabas de la fama y de esta imagen, bueno, ¿hasta dónde la gente también está creando un rol, una imagen, por así llamarlo? Aquí a lo mejor abuso de decir un rol, pero es esa imagen muy distinta a la real o a la cotidiana, y que es la que quiere transmitir. Es decir, conocemos gente o vemos gente, pero la distancia con su vida real es diametralmente distinta. Sí, esa es una de las cosas que pues yo creo que más acentuadas y significativas del mundo que ha empezado después de las redes sociales, por ejemplo. De Internet, pero sobre todo de las redes sociales. Porque Internet todavía era algo orientado hacia afuera. Las redes sociales de repente pasaron a ser algo reflejado hacia adentro. Entonces, a tal punto que incluso pues ya se habla de dobles pantallas, por ejemplo, cuando en el tema de debates políticos, como los que acabamos de ver hace escasos días, pues los debates políticos ya tienen que tener muy presente no solamente lo que está pasando en la pantalla de lo que yo llamo la televisión nómada, las televisiones que todos conocimos algún día, bueno, no todos, porque hay muchos que ya no conocieron esas, y lo que pasa en lo que yo llamo la televisión sedentaria, que era esa, y lo que yo llamo luego televisiones nómadas, que son las televisiones con las que vamos encima, ¿no? Los teléfonos que ya se han convertido en aparatos televisivos, entre otras cosas. Entonces, eso ha creado un modelo de doble pantalla que se refiere a que aquello de lo que se está hablando en la pantalla sedentaria, por decirlo así, no es lo mismo de lo que están hablando en las pantallas nómadas, en redes sociales. Y eso crea, aquí sí, literalmente una esquizofrenia, una escisión en la persona que ha de hacerse cargo de cómo responder a esos dobles discursos. Pero es que eso mismo, esa dualidad, le pasa a cada uno de nosotros, a unos más que a otros, es verdad, pero cuando estamos interactuando, yo creo que ahí el verbo es ese, interactuar, lo cual yo distingo de relacionarse con, interactuando en redes sociales. Y efectivamente, pues las redes sociales, uno de los mayores atractivos que tiene es esa posibilidad de escisión
pero que evidentemente si no se controla es terriblemente peligrosa también, es tremendamente peligrosa, ya no digamos para la persona, a nivel de la vida colectiva es muy peligroso también. O sea, la incapacidad que hay de rastrear a día de hoy la veracidad o no de una imagen o de una información, sea la identidad de una persona o sea el contenido de la información que está dando, pues todos lo hemos visto, que es algo que ha puesto en un brete a la democracia en países como Estados Unidos, por ejemplo, y en otros, y que desgraciadamente amenaza, más bien dado el avance de la tecnología en ese sentido, amenaza con ser peor dentro de unos meses y dentro de unos años de lo que lo es ahora. Entonces eso sí, efectivamente es uno de los mayores problemas que hay, junto con otros que, bueno, todavía de todas formas todo eso se está asentando. Ayer leía que salió un estudio que habla de modificaciones neurales entre jóvenes, pero claro, es todo, son hipótesis tentativas, todo eso hay que corroborarlo desde luego, pero ya tenemos pistas de que las cosas van por ahí, y a nivel social pues lo hemos visto. Y yo creo que una de las características de la vida urbana es precisamente esta individualidad, ¿no? Y toda esta idea de los dispositivos acentúan esa individualidad, es decir, yo ya no tengo que socializar y sí puedo interactuar desde donde esté y puedo manejar mi universo y limitarlo y seguir siendo cada vez más individualista o cada vez más solitario, como se quiera ver, porque la tecnología lo facilita. Y por el otro lado está esta idea del miedo, de la inseguridad, que pareciera que entonces permite justificar el por qué la gente prefiera estar interactuando a través de una pantalla o sin salir de su casa. Creo que este asunto de vivir cada vez más individuos, pero cada vez más solos y cada vez más aislados del conjunto, es algo que también está planteando nuevos retos para la ciudad, porque pues de alguna manera planteábamos siempre que la ciudad se da porque somos pues una especie social, no podemos vivir solos, vivimos en grupo, todo este discurso de que andamos buscando estar todos juntos, pues ahora pareciera que está en tela de juicio, ¿no? Sí, no, significándose. De hecho ya se ha hablado en Francia del ministerio, crear un ministerio de la soledad. El tema de la soledad es una cosa tremenda. Además estamos hablando, por ejemplo, en países y continentes ya casi enteros como el europeo, sociedades muy envejecidas, donde ese problema todavía cobra unos visos más terroríficos para personas que al mismo tiempo son invisibilizadas prácticamente, ¿no? El otro día había una profesora que me hacía ver que debería hablar, al referirme a la ciudad, de las propuestas que se están haciendo desde algunos grupos feministas en Europa, y yo estoy de acuerdo, sí. No creo que siempre que haya que hablar de la ciudad haya que hablar de lo que están haciendo grupos feministas, pero es un tema evidentemente muy importante. Pero yo lo que le planteaba es, pero también tenemos que hablar de lo que están viviendo ancianos y niños, por ejemplo, porque con independencia de que estén o no creando investigación o no, eso es lo de menos, están viviendo situaciones de vida muy complejas. Entonces hay un problema de soledad enorme. Hay un libro que yo mencioné, La tentación del fracaso, que de verdad se lo aconsejo a todo el mundo, es un diario de un escritor peruano maravilloso, Julio Ramón Ribeiro, que vivió en París mucho tiempo, incluso llegó a tener un cargo allí diplomático, creo, la única etapa de su vida donde vivió con cierta estabilidad, y decía, París era una escuela de soledad, ¿no? Yo no viví en París, pero viví unos cuantos años en el sur de Francia, y esa frase resonaba de una manera muy distinta viviendo allí, ¿no? Yo vivía en un pueblo, además, que me asomaba, la gente se ríe, pero era verdad, por una tronera, y asomaba mi cabecita como a las 8 de la tarde porque lo único que se veía ahí era pasar un estanque allí, el agua, y era muy bonito, pero era terrible al mismo tiempo saber que no tenías nada que hacer, ni casi nadie con quien hablar. Entonces eso creaba un tipo de vida muy, muy diferente. Y es un problema muy grande el tema de la soledad, ligado efectivamente a un modelo de individuo, que yo incluso pues al principio hablaba mucho de individualismo. Después, discutiendo con una persona, pues como que me convenció de que el problema no estaba en el individualismo, sino en la idea de individuo que subyace a ese modelo de individualismo. Es decir, es casi una especie de obstáculo a que el individuo pueda vivir plenamente, decía,
y él hablaba más de atomización, ¿no? Y de un átomo que está aislado y que realmente es un ataque al propio individuo, porque el individuo, pues otro ejemplo que lo tengo fresco por mi tesis, Michel de Montaigne en el siglo XVI escribe sus famosos ensayos y los escribe él en su soledad, o sea, más individuo que Montaigne escribiendo sus ensayos, difícil, y sin embargo él explicita que era algo que él estaba escribiendo para que cuando él no estuviera, sus familias y sus amigos lo conociesen mucho mejor de lo que creía que lo habían conocido. Pero él mismo en sus ensayos debate con él mismo, por lo tanto, su ensayo, a través de esa soledad, está buscando llegar a tener experiencias con respecto a sí mismo que no había tenido. O sea, intenta escapar de la certeza de sí mismo. Mientras que el modelo que hay hoy de atomización, muy ligado a la imagen, no busca eso. Hoy la gente se hace una imagen por lo general, y si se detecta un defecto, lo que hace es ponerle un filtro para quitárselo. No de repente dice, mira, tengo esto. No, dice, no me gusta. Entonces, claro, lo que se está creando es una homogeneidad que luego también, volviendo al tema de la ciudad, pues me recuerda un concepto de un urbanista, Francesc Muñoz, que habla de urbanalización, en el sentido de cómo se está homogeneizando, por lo menos todos los centros urbanos, cómo empiezan a parecer lo mismo. Y también yo, cuando hacía esto de la tesis, me estaba fijando, al cabo de unos años, cómo la gente que se hacía fotos ponía los mismos gestos para sacarse una foto, las mismas caras, esto que le llaman cara de pato, a esto así, y era una constante autorreferencialidad que además no perdonaba el defecto, no perdonaba lo que justamente buscaba Montaigne para conocerse mejor. Fíjate qué interesante, y seguramente ojalá coincidan quienes nos escuchan, la preocupación que generó, ahorita escuchándote recordaba, la preocupación que generó esta idea del suicidio como una patología urbana para la escuela de Chicago, pues pudiéramos hacer el comparativo con ahora esta situación de la soledad, como bien lo mencionas, el tener que crear una secretaría de ministerio, un ministerio encargado de atender a las gentes que se sientan en soledad, porque pues conlleva otra serie de riesgos, pues nos está hablando precisamente de una patología de la sociedad actual. Uh-huh. Sí, yo creo que por ejemplo lo vimos de manera muy cruda durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado también vimos de manera esperanzadora, o a mí me gusta también abrir esa compuerta, ¿no?, para interpretarlo así, de cómo al final también los seres humanos, pues como animales que somos, también somos un tipo de animal muy ritual y buscamos rápidamente rituales compensatorios. Que yo incluso llegué a escribir un artículo que mandé a México que hablaba, basándome en antiguos antropólogos, de la diferencia entre ritual y ritualismo, ¿no? Como rituales un poco desleídos, un poco empobrecidos. Sí, es verdad que se puede ver así y creo que hasta cierto punto es cierto que esto también está ocurriendo, pero en cualquier caso el impulso que tenemos es buscar compensaciones a eso. Claro, eran compensaciones, por ejemplo en Europa se veía mucho desde los balcones, entonces alguien salía y cantaba, pero se buscaba una cercanía que por otro lado nos estaban robando de todas las formas, bajo una amenaza que era real pero que también era realmente metafórica. Es decir, desde un punto de vista, ya claro, yo no puedo evitar hacer una lectura de antropólogo, el virus siendo real y siendo bueno, no es un patógeno propiamente, pero siendo un ser, digamos, orgánico y que presenta problemas reales a nivel de la salud, pues también era un artefacto metafórico, donde de repente el miedo ya estaba dentro, porque no sabías quién podía tener el virus y demás. Y eso creó una serie de relaciones que a mí me recordaban a este antropólogo E.T. Hall, cuando, que tiene el libro famoso La dimensión oculta, donde habla de la distancia social, que hablaba ahí, y en función de lo que pasaba, hablaba incluso de distintas distancias, distintos metros, ¿no? Y en ese momento que se hablaba tanto de la distancia social, pero al hablar de distancia social lo que se estaba creando, y se creó de hecho, fue una sensación de aislamiento
y no una sensación, una experiencia de aislamiento de la que en el fondo no nos hemos recuperado completamente. Creo que algunos países más que otros, por ejemplo, claro, yo cuando vine a México en 2020 en plena pandemia, que Europa estaba cerrada a cal y canto, pues yo a pesar de todo veía gente en la calle aquí que no podía dejar de salir porque tenía sus chambas en la calle, y yo entiendo que eso por un lado pues sí es muy peligroso y tal, pero por el otro también es algo pues muy, muy humano, quiero decir, no solamente porque tienen que sobrevivir de algo, pero también crea una especie de dimensión del riesgo diferente, o sea, una dimensión sociocultural del riesgo, que también es conveniente pensar que no se vive en todas partes igual. Mientras que yo veía que en España pues estaban las denuncias desde los balcones y veían a alguien por allí, en Francia lo mismo, creo que en Estados Unidos también, o sea, y dices tú, ay caray, se han creado una serie de prácticas muy similares desde el lado negativo, pero desde un lado mucho más favorable también se han creado reacciones, insisto, compensatorias de ese aislamiento social al que nos han obligado. Y también vimos el otro lado, gente que normalmente no salía y el simple hecho de sentir que no debía de salir empezó a sentir así como que, pues ahora salgo, ¿no? O sea, no me había sentido, no había caído a cuenta de que no salía y ahora quiero salir y ahora quiero ir a ver qué pasa. Entonces, claro que este es todo un tema. Yo en lo particular siento que nos falta mucho por aprender de lo que vivimos en la pandemia, porque pareciera que en cuanto nos dijeron salgan, salimos y se nos olvidó que habíamos vivido y no hemos podido todavía volver una experiencia de la cual saquemos la mejor, el mayor provecho, pues de cara a lo que viene, porque seguramente no va a ser la única y cada vez a lo mejor va a ser una situación más frecuente, o hasta dónde nos ha modificado las prácticas cotidianas, ¿no? Ya de manera intuitiva, como dices, el saludarse de beso, el abrazarse, la distancia. El tiempo, como siempre, es nuestro principal enemigo, y más cuando se tiene una charla tan amena como con el doctor Ramos Castro. Yo los invitaría a que nos sigan acompañando y siempre prometo que vamos a volver a invitar a nuestros conferencistas, porque la verdad es que el tema da para mucho. Queremos tener la oportunidad de volver a platicar. Ya saben ustedes, la idea es así de disperso y de bote pronto como podamos platicar, porque de eso se trata. Es una charla como si la estuvieran haciendo ustedes con cualquier amigo, con cualquier vecino, sobre todas estas inquietudes, y pues tratar de enriquecer esta visión que tenemos sobre la ciudad. ¿Con qué idea quieres cerrar? Pues yo, ahora que estábamos hablando de todo esto, me vienen a la mente dos novelas, ¿no? O sea, yo la verdad, como los antropólogos, o por lo menos el tipo de antropólogo que yo soy, porque habrá muchos que no estén de acuerdo conmigo, estoy muy abierto y nunca sé exactamente dónde están las fuentes nutricias, ¿no? O nutritivas. Y yo, por ejemplo, me parece que el mundo de la literatura, y en este caso de la novela en particular, es un mundo tremendamente fértil para lo que es la reflexión sobre la ciudad desde un punto de vista antropológico y no solo antropológico. Entonces me vienen dos novelas y quisiera acabar con ellas. Una es la de Italo Calvino, que además Las ciudades invisibles, y que es una novela de los años 70, que a lo mejor en otra ocasión podemos platicar de eso, la importancia que tienen los años 70 en el cambio de muchas cosas, pero entre ellas la de la ciudad, el modelo de ciudad, de teoría que se hace al respecto. ¿Y por qué Las ciudades invisibles? Porque a través de los cuentos, literalmente historias que le contaba Marco Polo supuestamente al gran Kublai Khan, pues vemos la cantidad de ciudades que viven dentro de una misma ciudad. Entonces esas dimensiones y capas de las que hablábamos antes, que están ahí y que tenemos que tener presentes. Y la segunda es una novela, ahora que hablábamos de la soledad, del aislamiento y del suicidio, pues uno de los autores más conocidos que trató el tema fue el gran Albert Camus. Y Albert Camus trató el suicidio como gran problema filosófico, pero tiene una novela que es La peste, que transcurre en una ciudad en un momento de peste, es decir, una epidemia, y ahí hay una definición que me parece brutal. Yo siempre que tengo ocasión pues la traigo a colación, porque ahí se pone armónicamente en sintonía mi cerebro y mi corazón, ¿no? Que ahí dice: una ciudad se conoce viendo cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere. Y justamente esas tres dimensiones, que se podrían añadir subdimensiones o alguna más, pero yo creo que dan buena cuenta del trabajo que tenemos por delante, y sobre todo para no perder de vista
que una ciudad, por más conflicto que tenga, tiene que mantener una armonía justa entre lo que pasa por la cabeza de la ciudad y lo que pasa por el corazón, y no se puede prescindir de ver cómo trabajamos en ella para producir, cómo amamos sin buscar producción ni rédito, y también cómo morimos y por lo tanto nos relacionamos con los que ya no están. Pues ahí están los temas, háganos saber su opinión, incluso sugiéranos más temas, y seguro estamos de que entre más platiquemos de la ciudad, más temas van a surgir, más conocimiento pudiéramos tener, y no hay que olvidar que todos, por el simple hecho de estar viviendo en una ciudad, pues somos expertos en el tema. No quiero terminar sin agradecer a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo las facilidades que nos brinda para poder estar grabando en sus instalaciones estas charlas tan amenas para ustedes. Muchísimas gracias a todos.